¿Se traducen los nombres? Esto es importante por la confusión creada en personas nuevas que se acercan a las llamadas raíces de la fe. Esta falsa afirmación sostiene que los nombres no se traducen. Quienes dicen esto lo hacen para objetar cualquier tipo de traducción del hebreo al castellano de los nombres que aparecen en la Biblia. Y debo decir que están equivocados. Aprendí a traducir a diario, traduzco y me relaciono con personas que traducen. Repito, es incorrecta la afirmación general que dice que los nombres no se traducen. Esta afirmación surge de conocimientos superficiales, de no saber en profundidad de lo que se está hablando o escribiendo. Pero como debemos ante todo buscar la seriedad al escribir, comienzo por el principio. ¿Qué es traducir? Nada mejor que el diccionario de la Real Academia Española para definir la cuestión. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Esto no necesariamente debe ser por escrito, pues antes de que la escritura naciese, los hombres hablaban en distintas lenguas y había intérpretes que traducían todas estas expresiones. Alguien expresa algo en la lengua de origen, ello es decodificado, y se consigue como resultado el texto meta, o sea, el equivalente en el otro idioma. Esta tarea no se realiza de cualquier forma, mirando 2 o 3 videitos de internet y creyendo que se sabe todo. Hay que estudiar, aprender, corregir. Y por sobre todas las cosas es una tarea profesional que debe ser ejercida con seriedad. Por ello no es serio que cualquiera dictamine reglas de traducción que ni siquiera ha aprendido y las repita sin el más mínimo temor, como esto de afirmar que los nombres no se traducen. Para dar un ejemplo de la seriedad del tema, les comento que existen normas internacionales, tales como la ISO 2384 de 1977, de presentación de documentos. Pero, yendo a la cuestión, quiero marcar los errores. Lo primero es afirmar que los nombres no se traducen, porque hay que distinguir de qué nombres estamos hablando. Los nombres de personas, los nombres de lugares, los nombres actuales, los nombres del pasado. Esta cuestión es muy importante porque en ocasiones se presentan diferencias muy grandes según algo sea o no traducido. Un ejemplo sencillo lo tenemos en Apocalipsis 16:16. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Me ha ocurrido que alguien me pregunte, ¿crees en el Armagedón? Como si esta palabra fuese un sinónimo de hecatombe o siniestro de proporciones cósmicas. Cuando les respondo no, no creo, me preguntan, ¿pero no crees que va a venir lo que dice la Biblia? Luego de reírme, les explico que no necesito creer en algo que existe ya físicamente, pues el Har Megiddo es un lugar concreto en Israel, una colina al norte de Jerusalén. En este caso, la traducción ha generado un inconveniente, un error de interpretación en algunas personas. Hay que diferenciar varias cosas, pero yendo a lo sencillo, en primer lugar hay que diferenciar entre nombres geográficos o nombres de personas. Para los nombres geográficos es necesario distinguir si tienen o no exónimos. ¿Qué es un exónimo? Un lugar que teniendo originalmente un nombre extranjero, tiene un equivalente en nuestra lengua. En este caso, el castellano, por supuesto. Un exónimo sencillo es Londres. ¿Usted dice London o Londres? Pues bien, en castellano es correcto decir Londres, pues se trata de un exónimo. ¿Usted dice Jerusalén o Jerusalén? Si dice y escribe Jerusalén es correcto, pues se trata de un exónimo. Como puede ver, ya comenzamos a desnudar que los nombres sí se traducen y es correcto poder hacerlo. Pasemos ahora a la cuestión de los nombres de personas. Lo primero que quiero destacar es que si quiere aprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer al traducir, debe investigar con seriedad. Su fuente no puede ser una página cuyo lema sea ¿qué nombre le pongo a mi bebé? Porque ahí ciertamente va a encontrar la afirmación que diga, por regla general, los nombres propios no se traducen. Pero esta es una afirmación general que admite no solamente excepciones, sino una forma específica en la traducción bíblica. Para que lo vea con sencillez, si yo escribo Snow White, al 90% de las personas no le significará nada. Pero ¿qué pasa si lo traduzco y escribo Blancanieves?
Esto nos lleva a la llamada traducción literaria, la cual admite la traducción de nombres de personas cuando la comprensión del texto lo requiere. Con esto ya he comenzado a demostrar que la afirmación "los nombres propios no se traducen" también es incorrecta en este punto. Apuntando ahora a lo que nos interesa, que es la Biblia, es aquí donde las cosas son mucho más claras. ¿Sabe cuántas personas hablan castellano en el mundo? Unos 500 millones. Según el Instituto Cervantes, es la lengua más hablada luego del chino mandarín. Tal magnitud, tal volumen de personas hablando una lengua, debe tener parámetros que determinen la forma más correcta, más adecuada de hablar ese idioma, de forma tal que todos sepamos lo que estamos diciendo, más allá de modismos y o localismos. El organismo encargado de decir qué es español o castellano y qué no lo es la Real Academia Española. Esto nos da cohesión, coherencia, unidad. Entonces, ¿a quién debemos preguntar si es correcto en castellano traducir un nombre de persona? ¿A qué nombre le pongo a mi bebé? ¿O a la Real Academia Española? Pues bien, en mi caso me dedico y me decido por estudiar lo que la Real Academia nos dice. En la actualidad únicamente se usan formas hispanizadas, por traducción, equivalencia o adaptación en los siguientes antropónimos. Los nombres de santos, personajes bíblicos, personajes históricos o célebres: San Juan Bautista, Herodes, Julio César, Alejandro Magno, Nicolás Copérnico, Miguel Ángel. Ortografía básica de la lengua española, capítulo 7. Ortografía de expresiones que plantean dificultades específicas, páginas 168 y 169. Entonces, hasta aquí hemos visto que en castellano los nombres geográficos, si tienen exónimo, deben usarse. En cuanto a los nombres bíblicos, no hay ningún inconveniente en su traducción. Esto quedaría incompleto sin mostrar al lector la realidad bíblica histórica. Me refiero a algo más importante que la Real Academia, la Asociación de Traductores o la humilde opinión de Ricardo, que es quien suscribe esto. Y es esto: ¿cómo hacemos o cómo hicieron sus trabajos de escritura los sabios de la antigüedad? Y no me refiero ni a la Edad Media ni al cristianismo de los primeros siglos, ni a nada que pueda ser objeto de crítica. ¿Cómo trabajaron los sabios judíos de la Septuaginta y cómo trabajaron los escritores del llamado Nuevo Testamento? La Torá me exige como parámetro de verdad la existencia de dos testigos. Creo tener como testigo al llamado Pentateuco, y los evangelios es suficiente. En la Septuaginta, ¿usaron nombres incomprensibles para el idioma griego o, como algunos pretenden, que se empleen palabras incomprensibles en castellano? ¿O bien adaptaron lo mejor que pudieron los nombres al idioma en el que hablaban? Una sencilla muestra alcanza para probar el punto. En Génesis 21:5 tenemos el nombre de uno de nuestros patriarcas, el cual es Itzhak, y que usted conoce como, sí, Isaac. Pero si seguimos el criterio que por ignorancia algunos pretenden, debería ser exclusivamente Itzhak, o bien transliterado. Sin embargo, los sabios de la Septuaginta, ¿cómo recibieron el nombre del patriarca en el idioma griego? Donde dice Isaac, su hijo, se escribió en griego, Isaac, el hijo suyo. ¿Pero cómo? Y la yet y el sonido de la tse, de la tzadí, los sabios judíos rabinos, no contaminados por internet, escribieron Isaac. Como un ejemplo, no es suficiente. Veamos otro que puede tocarnos más de cerca, ya que sabemos que el nombre del Salvador está relacionado con el del caudillo Josué. Viajemos a Josué 1:1, donde dice que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun. En hebreo tenemos el siguiente texto: Yehoshua ben Nun. ¿Cómo escribieron esta parte de los textos los sabios judíos de la Septuaginta? Yeshu nio Nahue. Como he puesto en la transliteración, ya que usted no tiene por qué saber ni leer griego, puede verificarse que el nombre que sonaba, Yehoshua, fue traducido a Yeshu en griego. Sé que si yo hubiese escrito esto y lo hubiera subido a internet, muchos improvisados se alzarían al grito de decir que está mal. Quisiera saber si se atreven a corregir a los sabios de la Septuaginta. Ahora, para continuar con la idea, deseo emplear algunos textos del llamado Nuevo Testamento. ¿Cómo fue traducido del arameo al griego el nombre del Salvador?
Mateo 1:1. Biblos Genesus Yeshu Christu. ¿Hay alguna duda acerca de que el traductor del hebreo en el que fue escrito Mateo lo tradujo al griego de la misma forma en que un sabio había traducido el nombre de Josué? Algo más. Veamos Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Ananías, Sadrac, o sea, a Ananías, Belejanayán, Sadrac. El nombre Hananiah, ¿cómo fue recibido en griego? En griego fue Tode Anania Sedrach, o sea, Hananiah fue recibido en griego como Ananía. ¿Esto impactó en alguna forma en el llamado Nuevo Testamento? Por supuesto, viendo el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vemos que esto fue escrito en griego así. Al oír Ananías estas palabras, en griego, akuon dejó Ananías. Como puede verse, tanto los autores de la Torá en griego, como los traductores antiguos de Daniel al griego, como el escritor del libro de los Hechos, no tuvieron ningún problema en trasladar los nombres a su idioma. Si los sabios judíos de la Septuaginta no tuvieron inconveniente, si el traductor al griego de Daniel tampoco tuvo problemas, si el escritor del libro de los Hechos en griego tampoco tuvo inconveniente, si las reglas aceptadas internacionalmente sobre traducción no presentan inconvenientes cuando se trata de traducción literaria, si la Real Academia Española dice que es correcto, ¿cuál es la autoridad de aquellos que dicen que no pueden traducirse nombres de personas que aparecen en la Biblia? Algo más. Alguien podría preguntarme entonces, ¿y usted por qué escribe Yeshua? Pues bien, como en castellano no existe el fonema sh, sonido similar al de hacer callar, las palabras que lo incluyan se consideran extranjerismos crudos. Constituye una voz de otro idioma que puede emplearse en el castellano. Asimismo, escribir Yeshua, claramente, se trata de mi elección. Escrito por Ricardo, se permite la reproducción total o parcial, siempre que se mencione el autor. Todos los derechos se encuentran reservados.